Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad de la Cátedra Alicia Goyena en este formato que hemos dado a llamar la Casa de Alicia Virtual. Es un placer para mí, en el nombre del equipo de trabajo que integro, darles la bienvenida a esta jornada de encuentros nuevamente, ¿verdad? Hoy nos acompañan dentro del equipo de la Casa de Alicia y hacen posible este encuentro de hoy. Mi compañera en la gestión, la profesora Marcela Turubich, encargada de comunicaciones de la casa, y mi compañera administrativa, Gabriela Borba, que sin quienes sería imposible llevar adelante esta actividad en el día de hoy. Actividad que está una vez más organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, a quienes agradecemos la confianza en la Casa de Alicia para generar estos encuentros y cumplir con uno de los objetivos de la dependencia cultural, que es la formación permanente de docentes desde su fundación en el año 86. Están con nosotros la inspectora Noemí Rivero y la inspectora Claudia Serminati, a quienes voy a ceder ahora la palabra para presentar la actividad, no sin antes, además de darle la bienvenida a todos los colegas que desde distintas partes del país están habitándonos hoy, a el equipo de trabajo, autor del libro que se presenta hoy, Marcela Milano, Jimena Villabona, María José González y Cristina Pípolo, muy bienvenidas, y a quien va a presentar ese trabajo, que es la profesora Fiorella Fernández. Un gusto recibirlas como siempre y, como siempre decimos, si es la primera vez, que no sea la última. Unos segunditos a Marcela para que dé algunas indicaciones técnicas y una vez más, bienvenidos y buena tarde. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Yo les voy a pedir un favorcito, esa es la indicación técnica principal, porque además hoy tenemos varias expositoras y por esa razón les vamos a pedir a los profesores, las profesoras que van a estar asistiendo a esta charla, interesante charla, que por favor apaguen los micrófonos y también apaguen las cámaras para tener una comunicación lo más fluida posible, ¿sí? Vieron que si todos tenemos la cámara encendida, ya ahí baja el tránsito de información y si tenemos los micrófonos, además se cuelan, que el perro, que el niño, que esto, que el otro, que el tránsito. Entonces, lo mejor es tener el micrófono apagado y entonces cuando alguien, después cuando habiliten las docentes el momento de la instancia de participación, ahí nos involucramos en esta transmisión, ¿sí? Entonces, dejamos el espacio para que las inspectoras y las expositoras puedan conversar con nosotros y después cuando nos habiliten podemos participar por allí. Así que les dejo la palabra a las inspectoras Rivero y Germinati y después, bueno, queda Fiorella, ya tienen todo armadito para trabajar con ustedes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Claudia, si querés saludar, te cedo la palabra. No, no, está todo, todo bien. Lo mío es muy ¿Cómo no? breve porque hay mucho hoy, ¿no? Entonces, saludar a todos los docentes que participan en esta instancia con nosotros, agradecer a la cátedra como siempre, ¿sí? Agradecer a las expositoras, ¿verdad? Y bueno, es eso nada más, estamos atentos. Yo no voy a poder acompañar toda la instancia porque estoy solita en el despacho, acá la ciudad vieja se pone medio fea, entonces no me puedo quedar hasta muy tarde, y bueno, por esas cosas, pero sé que esto después queda grabado, ¿verdad? Y disponible, es así, ¿no? Para todos aquellos que por diferentes motivos no pueden participar hoy. Quería Así hacer esa que aclaración, inspectora. Como todas las actividades y gracias a la gentileza de las expositoras, esto queda grabado, lo van a ver ahí por arriba del Zoom, y después se edita y se hace un video que queda publicado en el canal de la Cátedra Alicia Goyena. ¿Sí? Así que quien no pudo, porque la verdad fue un éxito, salió la iniciativa y enseguida se llenó de profesores, y entonces para quien no pudo entrar o para quien lo quiere volver a ver, le va a quedar en unos días, va a quedar subido al canal de YouTube de la cátedra. Bien, bárbaro. eh, muchas gracias. Simplemente para no quitar tiempo y que sea optimizado de la mejor y usado de la mejor manera posible,
informarles que la inspectora Núñez inmediatamente se conectará, está arreglando unos menesteres, y destacar la necesidad de seguir comunicándonos con los docentes. Creo que eso es una de las metas que nos propusimos de la inspección este año, acercar propuestas de formación, de reflexión, de intercambio y de experiencia. Por lo tanto, esta presentación del libro de derivación es una suerte poder lograr la convocatoria primeramente de las expositoras y las autoras, y esperemos que los docentes puedan disfrutar y que esta sea una instancia no solo de conocer lo que proponen, sino de intercambio a futuro. ¿Sí? Empezar a reflexionar sobre los materiales que se producen, sobre todo ese trabajo intelectual que se produce en el Uruguay, y que sobre todo que el interior tenga la posibilidad de conocerlo y de establecer un diálogo interesante con las autoras. No quiero quitar más tiempo porque tienen una cuestión muy bien armada y me parece que lo importante y las protagonistas de esta tarde son las expositoras, así que disfruten de la jornada y muchas gracias. Bueno, reitero lo mismo, lo dicho por Claudia. Adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar aquí como presentadora de este libro titulado Derivación, Estudios sobre la Morfología. Esta obra marca un hito en el ámbito de la lingüística de nuestro país, especialmente en el estudio de la morfología léxica. Su publicación está enmarcada en el proyecto Intercentros, en la Cátedra Libre Luis Juan Picardo, y se relaciona con el grupo de investigación Gradiens, Gramática dirigida a la enseñanza. Un dato importante a saber es que este libro es el primero de una serie que continuará con otros abordajes sobre morfología, tanto léxica como flexiva. Su prólogo, escrito por la doctora Marina Strócoli, que lamentablemente no nos pudo acompañar en esta presentación, nos brinda una visión general de su contenido. Strócoli plantea que su lectura nos adentra en el vasto mundo de la morfología, tanto en términos de investigación como de enseñanza, destacando la relevancia y la actualidad de este campo de estudio. La estructura del libro, organizada en 3 capítulos, nos guía a través de diversos aspectos de la morfología léxica. El primer capítulo, Morfología léxica, abordaje didáctico de algunos conceptos, se centra en la didáctica de la morfología, ofreciendo un enfoque conceptual y un método innovador que fomenta la reflexión lingüística. El segundo capítulo, Preverbios en cambio, valores y alcances de in y ad, ofrece con rigurosidad la descripción, el examen y el análisis de los prefijos locacionales latinos, in y ad. La investigación de carácter diacrónico recorre los procesos de mantenimiento y pérdida de estos prefijos e implica en su explicación los fenómenos gramaticales asociados. Finalmente, el tercer capítulo, elementos sufijales en nombres de acción y efecto, nos lleva en un viaje a través de la lexicología histórica, con una investigación detallada sobre los nombres derivados, ención, enmiento, en el siglo XVII, utilizando como fuente la obra Tesoro de la lengua castellana o española de Sebastián de Covarrubias. Este análisis ofrece una perspectiva fascinante sobre la evolución del español y el significado de las palabras a lo largo del tiempo. A modo de anexo se presentan tablas con prefijos y sufijos, tanto latinos como hispánicos, y un cuadro descriptivo de 3 familias léxicas. En resumen, este libro no solo es una lectura obligada para los investigadores y académicos interesados en la morfología, sino también para todos aquellos que desean profundizar en la comprensión de la lengua española. Pero más allá de todo esto, es un libro para todos aquellos que han aprendido a apreciar la belleza de nuestro idioma,
y tomando las palabras de la escritora del prólogo, para todas aquellas personas que han aprendido a amar el misterio que encierran las palabras. Espero que disfruten de este viaje a través de la morfología léxica y que encuentren en este libro una fuente de inspiración y conocimiento invaluable. Muchas gracias y doy paso a las autoras del libro. Bueno, muchísimas gracias, Fiorella, por tan generosas palabras. Aprovechamos también el nombre de las autoras para agradecerle a Marina Strócoli, que como ya nos adelantó Fiorella, lamentablemente no nos puede acompañar, pero tuvo la amabilidad de leer el libro, hacernos comentarios y escribir el prólogo. Aprovechamos también la oportunidad para agradecerle a la cátedra por darnos este espacio virtual, que para muchos de nosotros es la posibilidad de poder acercarnos a diferentes lugares, que rompe un poco estas cuestiones geográficas. Y bueno, finalmente a la inspección por haber hecho el vínculo entre nosotros y los docentes, a los que estamos enormemente agradecidos, porque sabemos que están usando, bueno, tiempo personal, entonces, bueno, que nos brinden este espacio para compartir un poco las experiencias, para nosotras es realmente muy, muy importante. Entonces, bueno, agradecerles a todos por la oportunidad y por escucharnos y permitirnos contarles un poco cómo fue el proceso del libro. Lo que voy a hacer yo es comenzar a hablar del primer capítulo. Como decía Fiorella, el libro está estructurado en 3 capítulos. El primero, que ustedes tienen en pantalla, se denomina Morfología léxica, abordaje didáctico de algunos conceptos, y bueno, es una producción de Jimena Villabuena y mía. Y en términos generales lo que tienen acá es el índice. Evidentemente no nos vamos a poner a hablar al detalle, bueno, sobre cuáles son los temas que trata el libro, pero la idea es en términos generales poder dejar una idea de cuáles son los principales conceptos que decidimos abordar y cómo tomamos una decisión metodológica para proponer ciertas propuestas didácticas. Bueno, además de la introducción, evidentemente, como justamente plantea el título, nosotros vamos a hablar de morfología. Dentro de la morfología vamos a hablar de la morfología léxica. Pero es imposible hablar de la morfología léxica sin hablar de la morfología flexiva. De la misma manera, es imposible hacer un abordaje de la morfología léxica sin hacer grandes recortes. Entonces nosotras, para este primer capítulo de este primer libro, tomamos la decisión de trabajar solamente derivación, que es en alguna medida la parte sincrónica de lo que después van a plantear las compañeras en los 2 capítulos siguientes desde lo diacrónico. En ese sentido, planteamos la división tradicional en prefijación, sufijación y parasíntesis, y dentro de la sufijación ofrecimos varias posibilidades. Y finalmente, bien, tenemos las reflexiones finales y las referencias bibliográficas. Jimena, si pudieras pasar de diapositiva, muchas gracias. En términos generales, el objetivo de este capítulo fue presentar los conceptos fundamentales de la morfología léxica desde una perspectiva sincrónica. Trabajar desde lo sincrónico supuso hacer delimitaciones. Siempre tenemos que elegir un marco conceptual, y sobre morfología hay mucho escrito. No queríamos dejar afuera nada, no queríamos olvidar a ningún autor, pero sabíamos que era imposible en un solo capítulo hacer un compendio de todo lo que se ha escrito de morfología. Entonces la decisión que nos pareció más acertada en función del objetivo que tenía este capítulo era trabajar con materiales actuales y de renombre. Por eso la selección es como bastante evidente, ¿no, verdad? Trabajamos con la nueva gramática de la lengua española, inicialmente en la versión de los 2 tomos, que es la del 2009. También propusimos algunos conceptos o algunos ejemplos desde el manual, que es la versión de la nueva gramática en versión manual, que es del 2010. Y finalmente incluimos también la última obra gramatical que ha propuesto la RAE, que es la del 2019, que es el glosario de términos gramaticales. Evidentemente, las 3 obras tienen características diferentes, ya sea por el público al que están dirigidos, como por ejemplo el volumen de ejemplos. Entonces nuestra propuesta es, evidentemente no vamos a generar nuevas teorías sobre la morfología, sino que propusimos una suerte de compendio de los principales conceptos para poder entender la morfología desde estas 3 obras. Evidentemente, siempre que hubiera alguna diferencia, tomábamos la última, que es la del 2019, sabiendo que la versión del 2009 eventualmente será reformulada y no dentro de muchos años.
Entonces nos pareció que publicando el libro en enero del 2023, lo más acertado era, ante la duda, tomar la última versión, que es la que propone el glosario en el 2019. Evidentemente no tenía sentido solamente proponer la selección de conceptos, porque ¿qué ganaba alguien leyendo un libro si lo único que era una selección de conceptos? Entonces, en la medida de que hace algunos años ya estamos siguiendo una propuesta didáctica que nos parece muy interesante y que cuando uno las aplica en las aulas ve cómo los estudiantes realmente se interesan por jugar con el lenguaje en el buen sentido, animarse a hacer, bien como en cualquier ciencia, ¿no, verdad? Hacer experimentos, tomar una palabra, segmentarla, cambiar un morfema, a ver qué pasa si saco un morfema y coloco otro, explicar por qué un morfema puede ir acá y no puede ir a otro lugar. Entonces, esta propuesta, que nosotros la aplicamos a la morfología, pero que en realidad abarca también la sintaxis y la gramática en general, es la propuesta de Ignacio Bosque y Ángel Gallego, por ejemplo, desde los artículos del 2016 y 2018, y más actualmente la de Ángel Gallego y Edita Gutiérrez en el 2022. A todos aquellos que les interese esta propuesta, básicamente lo que proponen los autores, y también con Edita Gutiérrez en el 2022, es una serie de propuestas de ejercicios que son competenciales, que son reflexivos, y que proponen el trabajo de la gramática desde lo no rutinario, desde el experimento, desde probar e intentar explicar los fenómenos gramaticales trascendiendo el etiquetado. No basta con que el estudiante simplemente se dé cuenta que acá hay un prefijo, sino que entienda cuál es la relación que se establece entre ese prefijo y la raíz, y por qué ese prefijo tiene cierto significado y se puede unir a ciertas raíces y a otras no. Entonces, esta propuesta, que ellos, insisto, perdón, pero que esta propuesta la acercan a la gramática en general, la pueden encontrar desde antes, en realidad del 2015, ya en varias obras, pero los que tengan interés pueden encontrar en la página de Ignacio Bosque. Ignacio Bosque tiene una página de divulgación de sus obras, y ahí van a encontrar varios artículos. Tomamos los del 2016 y 2018, pero en realidad hay más, muchísimos más. De hecho, creo que el último que publicó fue en el 2022. Y con respecto al de Ángel Gallego y Edita Gutiérrez, es un libro que se llama Trabajando el glosario de términos gramaticales, donde proponen una serie de ejercicios de este estilo. La verdad, de hecho, llaman ejercicios competenciales y reflexivos. Lo que hicimos fue tomar este modelo de ejercitación, que no solamente lo plantean ellos, hay más autores, pero los tomamos como guía, y los aplicamos a la morfología. Todos los ejemplos que van a encontrar en el libro son todos del material teórico de la Real Academia. Porque lo que consideramos era que todo aquel que se acercara al libro necesitaba no quedarse solamente con nuestra propuesta o con nuestras palabras, sino poder ver realmente en qué segmento del material teórico podían encontrarlo, porque nosotras seleccionamos y generamos un pequeño grupo, pero evidentemente esto se puede generar continuamente. Cada vez que uno toma un material teórico y le intenta aplicar estos ejercicios, va encontrando que hay una posibilidad infinita de generar este tipo de ejercicios que ya vamos a mostrar a continuación y que son muy prácticos para llevar al aula. Jimena, si pudieras pasar de diapositiva. Bueno, esto evidentemente todos lo sabemos, pero es la base de todo el trabajo que proponemos nosotras. Concebida como una disciplina combinatoria, la morfología admite una metodología de análisis basado en el contraste paradigmático y sintagmático, la alternancia de segmentos mínimos constitutivos y la creación de ejemplos contrastivos de datos positivos y negativos. Algo que se ha dado en las últimas décadas, en la gramática, es la idea de trabajar con datos negativos, esto es, consecuencias que sean agramaticales, porque la agramaticalidad, como todos sabemos, me permite adquirir la conciencia de cuáles son estas reglas de la gramática que estoy rompiendo y por qué, como hablante nativo, las puedo descubrir. En ese sentido, Jimena, si pudieras pasar, propusimos estos ejercicios de gramaticalidad, insistimos con la idea de que la propuesta de los ejercicios de gramaticalidad, análisis de pares, análisis inverso, análisis de segmentación, análisis directos con fundamentación, todos estos son ejercicios que pueden encontrar detallados en estos artículos tanto de Ignacio Bosque y Ángel Gallego como en el libro de Edita Gutiérrez y Ángel Gallego.
Además de esto, explican cómo se generan estos ejercicios. Lo que hicimos nosotras fue tomar conceptos teóricos de morfología y generar ejercicios a partir de la teoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estos ejercicios son todos de gramaticalidad. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no?, el asterisco inicial me muestra que todas estas secuencias, historia pre, útil es ida, nim, sol, sería impronunciable, no, ni siquiera voy a intentar pronunciar el último, todas son estructuras agramaticales. Bueno, lo interesante es que como hablante nativo, lo primero que va a hacer el estudiante es decir, no es historia pre, es prehistoria. Y ese es el primer paso. Pero a partir de ahí podemos empezar a trabajar a través del contraste de, bueno, ¿qué otras palabras conocen con pre? ¿Por qué saben que es prehistoria? ¿Cuál es el problema con que ese pre esté al final? Entonces, en esa medida, el estudiante va a poder empezar a reconocer reglas gramaticales, perdón, que no son normativas en la medida de que no tienen que ver con la valoración social, sino que tienen que ver con lo constitutivo, esto es, con la gramática. Entonces va a descubrir, por ejemplo, que los prefijos deben ir adelante en español, y va a empezar a reconocer de forma sistemática otros prefijos que ya conoce y que tal vez nunca se había dado cuenta que el prefijo no tiene movilidad. Esto evidentemente también nos permite hacer el contraste con algunas características de los morfemas en relación con las palabras, que si bien no todas, pero muchas tienen movilidad dentro del sintagma. Algo similar nos pasa con el segundo ejemplo, en donde el estudiante va a concluir que el problema no es que ese sufijo esté fuera de lugar en la medida que no está antes de la raíz, sino que hay una inversión en el orden entre este morfema derivativo y el morfema flexivo. Y entonces empezamos a descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con que la morfología, más allá de que uno se centra en el estudio, en este caso de la morfología léxica, no puede prescindir del estudio de la morfología flexiva y viceversa. Algo similar nos pasa con el tercer ejemplo, en donde descubrimos que hay dentro de la morfología flexiva, también hay un orden. Y finalmente en el verbo, ¿no verdad? Que vemos que la vocal temática tiene cierto orden con respecto al segmento tiempo-modo y al segmento persona-número. Entonces, todo lo que hacemos es, en vez de proponerles a los estudiantes que segmenten, segmentar nosotros y buscar una manera de que haya alguna gramaticalidad. Al haber una gramaticalidad, primero desde lo intuitivo lo van a poder resolver, y poco a poco van generando estas cuestiones de poder ordenar y plantear cuáles son aquellas reglas gramaticales que me permiten a mí formar correctamente desde lo constitutivo los términos. Evidentemente esto también se puede trasladar al estudio de la sintaxis. Jimena, si podés pasar. En ese sentido, traemos a colación una cita de Ignacio Bosque. Como decíamos hoy, tuvimos que tomar una decisión metodológica que fue hacer un recorte conceptual y proponer un estudio desde los materiales teóricos de la Real Academia, especialmente en los últimos tres que tienen que ver con la gramática, ¿no verdad? En 2009, los 2 tomos, 2010, el manual, y 2019, el glosario. No trabajamos con la básica, pero sabemos que en alguna medida puede servir para sacar ejemplos también para los estudiantes, pero acá trajimos un material que si bien es del 83, tiene unos cuantos años, pero es un material de Ignacio Bosque en el que ya se vislumbraba todo esto, y se podía entrever esta idea de que la gramática, ya sea el estudio de la sintaxis o de la morfología, tiene que trascender a que solamente la cuestión de etiquetado, sino que tiene que ir a la reflexión más profunda. Entonces lo que propone Bosque con esta cita es que aislar unidades, o sea, segmentar, no es describir una estructura, es necesario establecer algún tipo de jerarquía de orden entre ellas. Para eso utilizamos ejemplos en clase como por ejemplo limpiaparabrisas. Evidentemente acá todos sabemos que estamos apelando a la recursividad, y entonces es muy interesante porque cuando uno le propone inicialmente al estudiante la segmentación, el estudiante lo que hace es primero segmentarlo en 3. Pero cuando empezamos a entender cuál es el significado del término, empezamos a descubrir que se va formando en capas, y después ellos empiezan a generar términos inventados, pero que son palabras posibles pero inexistentes, pero que bien se podrían generar a través de la estructura morfológica del español, de otros términos que también apelan a la recursividad. En este caso utilizamos un compuesto, pero podríamos haber utilizado, por ejemplo, una derivación de su fijación. ¿Sí, Jimena? Acá propusimos ejercicios de análisis inverso y de análisis de pares combinado con la gramaticalidad. Evidentemente lo que estamos mostrando es un poco en qué términos se plantea el capítulo.
todo esto siempre está reforzado por la teoría, pero nos pareció que lo novedoso es aplicar estos ejercicios a la teoría, porque la teoría ya la conocemos todos, tal vez los ejercicios los conozcamos todos, y lo que quisimos mostrar fue, bueno, cómo lo combinamos. Probablemente ya haya mucha gente haciendo estas combinaciones, y puede ser y resultar muy interesante socializar cómo a algunos se les ocurre algo que tal vez a nosotros no se nos había ocurrido y viceversa. Acá los ejercicios de análisis inverso, por ejemplo, es, bueno, en vez de darles el término para que lo segmenten, es al revés, ¿no, verdad? Doy la estructura morfológica, ¿sí? Les digo, bueno, la estructura morfológica tiene que ser un compuesto de verbo-nombre, y eso la genera. Así con nombre-nombre, verbo-verbo y adverbio-verbo, y se puede hacer con muchísimo más, insistimos, acá simplemente estoy mostrando un ejemplo para los compuestos, que era lo que mostramos en ese momento. A su vez también, otra cuestión que mostramos es que estos ejemplos y estos ejercicios se pueden combinar. Por ejemplo, el análisis de pares, que se combina con la gramaticalidad. No solamente mostrar los pares, como María saca 2 corchos, María tiene un sacacorchos, sino que mostrar cómo en esos pares yo puedo encontrar segmentos que son agramaticales. Entonces, de la combinación, gracias a la combinación resulta la explicación gramatical, entonces se guía un poco más al estudiante a que pueda entender de qué manera el compuesto tiene ciertas restricciones que un sintagma tal vez no la tenga, o que tal vez una oración no la va a tener. Sí, nomás, Jimena, que no me quiero explayar mucho más. Bien, finalmente, y esto, insisto, es solamente a modo de que se vea la generalidad de cómo fueron planteados los ejercicios, mostramos, bueno, el ejercicio de segmentación combinado con el análisis inverso. Ya habíamos visto el limpiaparabrisas, que era esto, ¿no, verdad? Segmento, los estudiantes en realidad segmentan. Siempre los hago pasar, pero No escucho, Sabina, ¿cuál es tu comentario, perdón? a partir de hoy ya sabes. Sabina, creo que se te prendió el micrófono. Bueno, A ver. y Decíamos y arrancamos. Gracias. Por favor, quien tenga encendido el micrófono, que no sea de las expositoras, lo apague, o sea, vamos a buscar y lo apagamos de acá. Creo que a Sabina se le prendió el micrófono sin querer. Entonces decíamos, ¿no, verdad? Además del ejercicio de segmentación. Ahí está, muchas gracias. Además del ejercicio de segmentación, que nosotros proponemos el término, los estudiantes van buscando cuáles son las formas de segmentar a través de la deducción del significado, y entonces en esta medida lo que hacemos es relacionar significado con forma con significado, ¿no, verdad? Bueno, cuáles son los elementos del significado que me permiten decidir hasta dónde segmento. Después se les solicita que generen términos nuevos que mantengan esta misma estructura o que tengan la misma pauta morfológica que la presentaba. Y finalmente, nosotros propusimos una cantidad de temas, pero nos parecía que la idea simplemente era contar un poco sobre qué hablaba el libro para que no saturar un poco con los ejemplos. Tomamos algunos ejercicios de análisis directo combinado con el análisis inverso, y entonces, bueno, proponer, por ejemplo, bueno, cómo de estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Cómo de profesor se llega a profe, a través de la apócope, cómo de autobús llegó a bus, la féresis, y finalmente términos como juermes, que son bastante comunes, ¿no? A través de la acronimia, y a partir de esto, que los estudiantes puedan generar, primero lo van a comprender, porque ellos lo utilizan todo el tiempo, puedan generar otros términos que cumplan con la misma pauta. Básicamente, la propuesta de esta primera parte del capítulo, ahora Jimena va a seguir con el comentario de bueno, cómo fuimos segmentando el resto de los temas y cómo los fuimos presentando, es un poco plantear la idea de que hay una cantidad de material que es público, por ejemplo, lo que planteábamos de Ignacio Bosque, que está en su página web, de acceso gratuito, por supuesto, donde dejan una cantidad de artículos que muchas veces uno en la vorágine del día a día no sabe que están, o sabe que están y no los pudo leer. Entonces lo que quisimos fue sintetizar y aplicar esta propuesta, que nos pareció muy interesante, pero que además tiene unos cuantos años ya, a estos conceptos morfológicos que nos llamaban mucho la atención. La idea es, evidentemente, que no es un análisis exhaustivo de toda la morfología. Obviamente, si bien, por ejemplo, se tocan algunos aspectos de lo que tiene que ver con la morfología flexiva, son muy puntuales para poder relacionarlos con la morfología léxica, pero la propuesta era simplemente acercarles sobre qué estuvimos pensando nosotras
y enterarnos si no, quiénes más lo están haciendo, porque es mucho más enriquecedor cuando todos nos vamos ayudando en la medida de que muchas veces es complejo sentarse a pensar ejercicios, o uno prueba un ejercicio y el ejercicio no funciona. Entonces, bueno, la idea de sacar esta cuestión rutinaria que parecería tener la gramática y ver cómo la estructura morfológica ayuda al significado y cómo la comprensión del significado ayuda al análisis morfológico. Yo me quedaría por acá y ahora continúa Jimena con lo que es la segunda parte del capítulo. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Bueno, como decía Marcela, nosotros fuimos desarrollando ciertos conceptos que son fundamentales en lo que tiene que ver con la morfología léxica, y a partir de esos conceptos importantes, nosotros lo que hicimos fue proponer ejercicios. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo que vamos a mostrar acá, son los distintos procesos de derivación. Entonces yo voy a mostrar prefijación, subfijación, como mostraba Marcela en el índice. Dentro de la subfijación vamos a hablar de derivación nominal, verbal, adjetival y adverbial. Después parasíntesis y luego voy a hacer un breve comentario sobre las reflexiones finales. Todos esos temas son enormes, ¿no? Y si bien en el libro están un poco más desarrollados, en esta presentación tuvimos que acotar un poco las explicaciones y la cantidad de ejercicios, ¿sí? Pero bueno, esperemos que se entienda y bueno, y que puedan satisfacer, no sé, lo que ustedes quieren ver. Bueno, todos sabemos que la prefijación es un proceso derivativo que implica la unión de un prefijo, entendido como un afijo derivativo antepuesto a una base. Para la clasificación de los prefijos hay una variedad de criterios. Nosotras seleccionamos 3, que son los que voy a leer a continuación, y después vamos a ver algunos ejercicios que se pueden aplicar a esos criterios de clasificación. Uno de ellos puede ser la clase de palabra a la que se asimilan los prefijos, ¿sí? Entonces se pueden asimilar a los adjetivos, eso lo podemos ver en un ejemplo como neogótico, en donde puede parafrasearse como que es un gótico moderno. Se puede asimilar a un adverbio, por ejemplo, en palabras como prefigurar, en donde significa figurar anticipadamente, o a una preposición en casos como sobreimprimir, que tiene el significado de imprimir sobre algo. Bueno, también los prefijos pueden clasificarse según la relación con las propiedades sintácticas de los predicados, es decir, con la posible incidencia que tengan en el esquema argumental de los predicados a los que modifican, ¿no? Y en eso se plantea una clasificación semántica en base a las nociones de reflexividad, reciprocidad, asociación y causación. Y por último, se pueden clasificar de acuerdo al significado que poseen, ¿no? Entonces ahí tendremos prefijos de sentido locativo, como por ejemplo la palabra trasandino, temporal, posguerra, aspectual, reeditar, cuantificativos multicultural, gradativo infrasonido, negativo inaccesible, bueno, opositivos y de actitud favorable. Se pueden proponer un montón de ejercicios. En este caso vamos a presentar estos ejercicios de pares. Se pueden proponer estos pares en donde cada uno de los términos presentan los mismos prefijos, pero cada uno se asimila a una categoría gramatical diferente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, neonato y neonazi, en donde en el primer caso estamos hablando de un prefijo adverbial con el significado de recién, y en el otro de adjetival porque sería, bueno, algo actual, moderno, contemporáneo. Después, en el caso de sobreactuar, tenemos un prefijo adverbial, ¿no? Porque sería actuar exageradamente. Y por el otro lado, sobreedificar, en donde nos encontramos con un prefijo preposicional, porque, bueno, sería edificar sobre determinada superficie. Y por último, los términos ultracorrección y ultramar, ¿no? En donde en el primer caso estaríamos frente a un prefijo adjetival
donde representaría una corrección excesiva, y en el otro caso, preposicional, bueno, porque sería detrás o después detrás del mar, ¿no? En ese caso de ultramar. Después también podemos, ese ejercicio se relaciona más que nada con el primero de los criterios que vimos que se pueden clasificar, ¿no? Con esa semejanza a determinadas categorías gramaticales. Después, el segundo ejercicio de pares se relaciona más con la segunda clasificación, entonces ahí podemos también proponer pares como los verbos callar o acallar, ¿no? Para poder determinar allí el valor semántico de causación que se hace presente a través del prefijo. Y bueno, y en realidad digo, no lo pusimos, pero ejercicios que tengan que ver con el significado de los prefijos, bueno, son muy productivos también y como los hablantes suelen reconocerlo fácilmente, no tienen ninguna dificultad, ¿no? Y se puede trabajar con distintos tipos de ejercicios de análisis inverso, por ejemplo, bueno, crear a partir con distintos prefijos como pos o como re, y se pueden generar un montón. Bueno, no sé por qué a mí no me deja pasar ahí. Bueno, cuando hablamos de sufijación, bueno, todos sabemos que supone añadir a una base de derivación un afijo pospuesto, que es un sufijo. En algunos casos, este procedimiento promueve la modificación categorial de la base, en casos, por ejemplo, como flor y florecer, ¿no? Donde tengo un nombre y se deriva un verbo, mientras que en otros casos la categoría gramatical se mantiene, ¿no? Son, por ejemplo, es el ejemplo que muestro allí, tenis, tenista. Bueno, los sufijos pueden clasificarse en nominalizadores, adjetivadores, verbalizadores y adverbializadores, en el caso de que, bueno, son encargados de crear nombres, adjetivos, verbos o adverbios. Y según la categoría resultante del proceso morfológico, se habla o se entiende de derivación nominal, adjetivar, verbal y adverbial. Yo ahora voy a hablar un poco de cada una de ellas. Bueno, la derivación nominal es un proceso ampliamente productivo. Creo que es el que tiene más capítulos en la nueva gramática. Marcela lo podrá confirmar, pero es muy extenso, muy extenso. Después, nosotros ahí tuvimos que hacer un cierto recorte, ¿no? Pero bueno, incluso tuve que hacerlo acá también. Hay un extenso listado de posibles pautas de formación. Yo solamente puse algunos sufijos que aparecen allí, pero hay algunos más, por eso puse los puntos suspensivos, ¿sí? Pero bueno, tenemos aje en patinaje, hada en puñalada, al en arrozal, bueno, y así con los que siguen. El criterio de clasificación es la categoría gramatical de la base, entonces podemos hablar de sustantivos de verbales, ¿no? Es decir, sustantivos que se crean a partir de verbos. Tenemos el ejemplo de tropezar y tropezón, de nominales, basura, basurero, o sea que a partir de un nombre creo otro nombre, y de adjetivales, a partir de un adjetivo se crea ese nombre. Acá pusimos dos tipos de ejercicio. En el primero es un ejercicio de pares, en donde se oponen picadura y picazón, y quemadura y quemazón. Y bueno, y lo interesante con los sufijos es que también sus significados son fácilmente reconocibles por los hablantes, ¿no? Entonces, bueno, a partir de la oposición de esos términos, bueno, poder identificar que tanto picadura como quemadura son palabras que designan, sus sufijos designan el efecto material de las acciones, mientras que en picazón y en quemazón con esos sufijos se denotan más que nada las sensaciones que se generan, ¿no? A partir de los verbos de los que provienen. Y después, por otro lado, podemos proponer también ejercicios de agramaticalidades
como decía Marcela, ¿no? A partir de estos ejercicios, los chiquilines pueden empezar a entender cuáles son los requisitos que son necesarios para la formación de las palabras, ¿no? En este caso, nosotras pusimos ejemplos como desdesión, o sea, de decir desdemación, bueno, ¿por qué eso no es posible? ¿Qué tipo de categoría tiene que tener la base para que ese sufijo ción se pueda añadir? Lo mismo con relojes, ¿no? ¿Qué pasa con ese sufijo que no admite esa base nominal, ¿no? Bueno, ¿cuáles serán las categorías que hacen posible las palabras gramaticales con esos morfemas? Bueno, en relación con la derivación adjetival, bueno, hay diversas categorías que permiten la creación de adjetivos, adjetivos mismos, como claro, clarísimo, sustantivos, metal, metálico, y también verbos, ¿no? Vender, vendible. Hay algunos sufijos que son los que generan los adjetivos calificativos, que ya todos conocemos, ¿no? Oso, ísimo, érrimo, y después otros que generan adjetivos de relación, ¿no? Los adjetivos relacionales. Algunos de ellos son ico, ista, al, ar, bueno, y también los gentilicios. Los sufijos que intervienen en la derivación adjetival están asociados a diversos significados, a significado activo, dor, pasivo, el ble, viso, caracterizador. Bueno, y en este caso lo que nosotros pusimos fue un ejercicio de pares, contaminador, contaminante. Bueno, y ahí, bueno, se puede plantear, además de la segmentación, además de la clasificación, ¿no? Esto de superar el etiquetado, bueno, ¿qué tipo de significado aporta los sufijos para esos tipos de adjetivos que se forman? Bien. Si hablamos de la derivación verbal, en realidad los procesos que intervienen en la derivación verbal son la sufijación y también la parasíntesis. Nosotros lo que hicimos en el libro fue, porque en el capítulo de la nueva gramática en realidad aparecen, dentro de la derivación verbal aparecen los dos procedimientos. Nosotros los pusimos por separado en el libro. Pero bueno, tienen muchas puntas también en común, ¿no? Bueno, en esta diapositiva voy a hablar de la derivación verbal en la sufijación y después vamos a pasar a la parasíntesis. Dentro de la derivación verbal hay formaciones de adverbiales, es decir, se crean verbos a partir de adverbios, de verbales a partir también de verbos, de adjetivales a partir de adjetivos o denominadas a partir de nombres, ¿no? Y lo que aparece en el capítulo de la nueva gramática, si recuerdan, es que aparece como el desarrollo de determinados esquemas morfológicos, de determinados sufijos y las características que tienen, ¿no? Por eso es que presento acá solamente algunos y un ejercicio posible. El sufijo ear, hay distintas bases, distintas categorías de bases que permiten la formación de verbos en ear, pero se destaca la de nominal. Después tenemos el sufijo ar, que se adjunta a bases nominales, adjetivales y adverbiales, y también en ese tipo de formaciones se distinguen distintas nociones, ¿no? Como de instrumento, en martillar, proceso, en brillar, creación, en confeccionar, por ejemplo. Después hay esquemas de productividad variada, bueno, no todos son tan productivos, pero bueno, tenemos algunos como nombre, eificar, por ejemplo, en cosificar, también con adjetivos, simplificar, después con nombres más uar, como puntuar. Después, la pauta nombre y eser es productiva en español, aunque en realidad el sufijo eser participa más en procesos parasintéticos, o sea, se crean más verbos con ese sufijo, bueno, y con el prefijo correspondiente en la parasíntesis más que en la sufijación. Bueno, un ejercicio que se puede proponer también es de gramaticalidad. Proponer ejemplos como atrasificar, de atrás, eificar, y la otra parte no la estoy viendo.
porque tengo esta parte de acá, a ver si lo puedo bajar. No logro verlo. Dormimositar. Bien, perfecto, gracias. Bien, ay no, perdón, puse desde el principio. Bueno, me quedo ahí. No lo puedo agrandar ahora. Dios santo. Bien, esperen que vuelva a la que estaba. Vamos por acá. Acá. Bien. Bien. Y en ese caso, ver que... esto después en la edición se saca todo, quédate tranquila, queda precioso. Perdón, no sé qué le pasa a mi computadora, lo que No, sea en no este pasa momento. nada. Está lenta. Bueno, no, con el primer ejemplo, bueno, vemos que hay un requisito categorial que está imponiendo ese sufijo, ¿no? Hay una categoría que requiere la base para poder añadirse. En este caso, no admite un adverbio, va a admitir sí un nombre o un adjetivo. Y en el otro caso, el verbo no va a poder estar conjugado para poderse derivar. Bien, cuando hablamos de derivación adverbial, es poco polémica. Es un poco polémico también la clasificación que se hace del sufijo mente, porque bueno, tiene algunas características que lo asemejan a un elemento compositivo, pero bueno, es una pauta productiva para la creación de adverbios. Así que, bueno, está contemplada como un proceso de derivación en el que el sufijo mente se adjunta a una base adjetival. Hay ciertas como características, ¿no? Esa base tiene que ser una base adjetiva femenina, la vocal se va a mantener y, bueno, como todos sabemos, presenta una doble acentuación, lo que conlleva a una regla de uso del tilde también, ¿no? Bueno, un ejercicio que se puede proponer, que también es uno de los ejercicios que aparece en el libro de Ángel Gallego y Edita Gutiérrez, son ejercicios también de elección múltiple y con argumentación, ¿no? Que muchas veces esto lo hacemos o lo veníamos haciendo antes de hablar de competencias, ¿no? Pero ellos plantean que siempre que se haga este tipo de ejercicios tiene que venir con una argumentación, ¿no? Que pueda fundamentar la elección. Entonces, bueno, se puede proponer distintos términos y bueno, y a partir de allí que ellos elijan cuál es cuál de esos términos puede promover una formación de un adverbio, ¿no? A cuál le podría adjuntar, le podría sumar el sufijo mente y a partir de ahí crear un adverbio. Bueno, en realidad los dos primeros son los que bloquean la presencia del sufijo. Me quedó el guión pobre solo ahí. Y bueno, en este caso descalzo y borracho, lo que se plantea en la teoría es que, bueno, que son adjetivos que denotan estadios episódicos y que por lo tanto son menos proclives a aceptar este tipo de sufijo que aquellos que denotan cualidades intrínsecas, ¿no? Propias o caracterizadores de, bueno, de las personas o de las cosas. Y también ese tipo de ejercicios se puede complejizar agregando, bueno, la creación de ejemplos, ¿no? De contextos de uso, por ejemplo, ¿no? Donde podríamos usar esa palabra en algún sintagma o en alguna oración, cosas por el estilo. Bueno, ya voy a ir terminando. Cuando hablamos de parasíntesis, hablamos también de un procedimiento morfológico, pero la particularidad que tiene es que implica la unión simultánea a una base de un prefijo y de un sufijo, lo que se puede denominar un afijo discontinuo. Y bueno, similar a lo que sería un circunfijo en otras lenguas. Hay una amplia variedad de verbos que se crean con la parasíntesis y un grupo reducido de adjetivos. Es más como un procedimiento que se caracteriza por la creación de verbos. Existen formaciones de adverbiales, es decir, que se crean verbos a partir de adverbios, de adjetivales, de adjetivos y de nominales a partir de nombres.
Y bueno, y se plantea que es importante tener en cuenta y reconocer que no tiene que ser posible la formación de esa palabra solamente o solo con el prefijo o solo con el sufijo. Cuando estamos frente a alguna de esas dos posibilidades, ya no estamos hablando de parasíntesis, ¿no? Bueno, en este caso también propusimos un ejercicio de elección múltiple con fundamentación, es decir, cuáles de esas 4 palabras son parasintéticas y cuáles no. Y bueno, esto va a llevar al reconocimiento de los a segmentar, a fundamentar la segmentación, ¿no? Y bueno, de esos ejemplos, el primero solamente sería parasintético, ¿no? Porque no puedo ni prescindir de ni del prefijo ni del sufijo. Sin embargo, en los otros, en algunos casos, sí, se puede prescindir o del prefijo o del sufijo y la formación es correcta, o sea que ya descartamos la parasíntesis, ¿sí? Embobamiento lo que tiene es que en realidad embobar sí es parasintética, pero el último proceso de formación, ahí ya estamos hablando de una sufijación, ¿no? Porque ese miento se va a añadir a un verbo parasintético, pero el último proceso no es parasíntesis, ¿sí? Bueno, para terminar, el estudio de la morfología sincrónica supone un análisis más profundo y más extenso que el que pudimos darle en el artículo por la extensión que teníamos, ¿no? Fue necesario restringir las obras, bueno, la metodología y los conceptos. También se incluyeron otros textos de mucha trayectoria, como por ejemplo varios capítulos de la gramática descriptiva, el libro de Varela Ortega, y bueno, intenta hacer un pequeño acercamiento a este complejo universo de los estudios de la morfología. Bueno, y ahora muchas gracias y le doy paso a la siguiente autora, Cristina Pi. Bueno, yo estaba diciendo que Sí. sean todos muy bienvenidos y les estaba dando las buenas tardes a todos los que conozco porque veo que hay muchos estudiantes nuestros que han sido y que son. A mí me toca hablar de la diacronía como es habitual, así es que en esta parte de la presentación tenemos que mostrar lo que trae el capítulo, el segundo capítulo del libro, que está dedicado entonces a la diacronía y en especial a 2 unidades marginales, como son los prefijos. No voy a hacer un análisis exhaustivo del capítulo, tampoco voy a hacer un resumen del capítulo, solamente voy a tomar en forma muy breve, porque voy a hablar escasamente, las primeras líneas de cada una de las partes de esto que se ha dado en llamar preverbios en cambio. Sin duda, el acceso a la historia de la lengua, como ustedes saben, porque es algo de lo que siempre hablamos, es una fuente que es imprescindible, que es inagotable, esclarecedora de las formas, de los significados, de las ideas, y como habitualmente decimos en los cursos, esto se prueba porque en las lenguas está la mejor reserva arqueológica de lo que ha pensado y ha querido la humanidad. Alcanza con indagar en las palabras, algo que se ha puesto gracias a la señora Vallejo y a la señora Pons últimamente, un poco de moda porque es un tema atractivo el de trabajar las etimologías, trabajar las historias de palabras. Todo eso encubre, en realidad, un estudio ahincado, profundo de los procesos morfológicos y aún sintácticos que explican la evolución de las formas y de los sentidos. Comenzar a indagar entonces en los orígenes, ya sea documentados o reconstruidos, supone para nosotros echar luz sobre procesos de cambio y resultados que se dan en el español actual, de este español que hablamos hoy, que hablamos antes y que observamos a diario en nuestros cursos. Cuando digo esto, y como ya saben, yo caigo en la insistencia de los estudios históricos, cuando digo esto no estoy diciendo que nosotros tengamos que comenzar en el origen de los tiempos. Yo no estoy diciendo que haya que, reconstruir las palabras de los primeros seres humanos parlantes, cosa que se ha hecho
pero no es la tarea nuestra hoy. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros no vamos a empezar por el huevo de Leda. Empezamos, como quería Horacio, in medias res. Y para nosotros in medias res es empezar por el latín clásico, este latín que nosotros estudiamos en nuestros cursos y que demarca un límite en el que tenemos que apoyarnos. Más allá de postular en este trabajo, entonces, algo que creo que rodea todos los capítulos, los límites difusos que hay entre sincronía y diacronía, hay que saber que metodológicamente no se debe llamar diacronía a lo que antes se llamaba sincronía. Hay límites para todas las cosas. Por eso es que nosotros tenemos que demarcar el espacio y saber que se vuelve imprescindible, como decía antes, especialmente para los estudios morfológicos, poder evaluar desde el conocimiento de las raíces latinas, que es nuestra frontera. Yo voy a citar solamente los acápites del libro. Y en base a esos acápites que aparecen allí, que son de autores milenarios que pensaron lo mismo que pensamos nosotros, es que voy a decir algunas cuestiones. Renacerán las palabras que cayeron y si el uso quiere, caerán las que ahora se prefieren. Lo decía Horacio en el siglo I. Horacio es el autor del arte poética, de eso que se llamó el arte poética, que la traducción ha nombrado como el arte poética, pero que en realidad es una carta, una epístola a los pisones, unos muchachos que querían escribir poesía, que querían ser literatos, a los que Horacio, a través de una extensísima carta, convenció de que no lo hicieran, como era habitual en esta persona. Que por algo Horacio era el clásico por excelencia y convencedor de quienes no debían serlo. Horacio, en esta carta, dice cosas que son muy importantes. Cuando dice, renacerán las palabras que cayeron, es evidente que está aludiendo a lo que desaparece. Y si el uso quiere, caerán las que ahora se prefieren. Es decir, hay un ir y venir entre lo que desaparece y lo que renace, en alusión al léxico que él mismo está evaluando a través del uso. Las palabras dependen del uso, que es el que media e impone este proceso de pérdida y recuperación del léxico, entonces. Y nosotros sabemos lo mismo, que no son las academias ni son los diccionarios los que deciden el uso. Yo me puse a pensar, dije, voy a poner ejemplos, todo el mundo sabe ejemplos de palabras que dejamos de usar, del léxico que se va perdiendo. Y todo el mundo tiene ejemplos del mundo neológico que tiene el español en nuestro medio y en otras regiones. Y recordé, a partir de una clase, un término que aparece en el Cantar de Mioxidо, que desaparece después. Creo que es la última aparición de un adverbio latino, que es el adverbio gras. En el CIF dice gras. Gras significa mañana, lo que viene después. Nosotros no lo decimos más, no conocemos lo que significa gras. Sin embargo, en el lenguaje técnico se ha dado una forma de uso, incluso en las gramáticas, que es el verbo procrastinar. Un verbo pesado, un verbo complejo de analizar, pero muy interesante de analizar. ¿Qué es procrastinar? Los gramáticos dicen procrastinar. Ahí está la base cras, evidentemente. Es tirar para adelante. Es dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Entonces, aquí nos empezamos a preguntar nosotros, ¿qué es lo que ha pasado? Hay un término totalmente fenecido en la lengua española que reaparece en el lenguaje técnico. Esto es bastante usual en el español. Ese reservorio de las raíces latinas y griegas hace que siempre reaparezcan los términos. Ahora bien, ¿qué podemos decir nosotros en relación con esto? ¿Cuántas dudas empiezan a aparecer a la hora de proponer un análisis, como hacían las compañeras anteriormente? ¿Tenemos que decir que gras es la base de derivación o no? ¿O tenemos que decir que es una palabra desaparecida, que es una palabra, que es una base inexistente, como dice Jesús Pena? ¿Qué vamos a hacer si estamos reconociendo que allí aparece la prefijación? Porque están todas
todos los paradigmas prefijales y sufijales en la lengua, más allá de que nosotros no reconozcamos las bases. Si yo pienso en una palabra, vamos a poner ejemplos de los prefijos que aparecen en este trabajo. Una palabra como orar. ¿Qué significa orar en el español? Si uno va al diccionario, si uno pregunta simplemente, orar es algo así como rezar, ¿verdad? Y es un término que está restringido a determinado campo, ¿verdad? Campo religioso. Pero orar en latín es hablar, es simplemente hablar. Y ahí viene la oratio, ¿verdad? La oración y la oralidad y todo el mundo de derivados que podamos armar en una familia de palabras. Pero el español tiene adorar. ¿Y qué relación tiene adorar con orar? Es la misma palabra, ¿verdad? Es el mismo verbo prefijado. ¿Qué agrega al orar? Agrega la referencia a. Agrega el venerar a los dioses, venerar a alguien. Y en español queda adorar, y nosotros perdemos totalmente la noción de que tiene que ver con orar, o que tiene que ver con la oración, o que tiene que ver con la oralidad, o que tiene que ver con el venerar. Podemos hacer una segmentación en un término como este. Estoy diciendo que lo único que voy a proponer ahora en esta charla son problemas. Yo me pregunto, ¿hacemos una segmentación o no la hacemos? ¿Podemos decir que es un término prefijado o no podemos decirlo? ¿Podemos postular que esta base existe en la lengua? ¿O al ser una base puntista tenemos que decir que es una base de palabra inexistente? Un verbo, voy a poner el ejemplo de in, que es como el prefijo protagonista de este segundo trabajo, inventar. Si yo digo inventar, ¿en qué estoy pensando? En la creación, en dar a luz, en hacer algo, en crear algo nuevo. Pero ahí está el verbo venir ahí adentro. Inventio, ¿sí? Cuando digo invento, relacionado con la ventana, con el viento, con la aventura y con las aventuras, es el verbo venir. Es la raíz. Es la raíz, a ver, de un antiguo participio, de aquello que nosotros llamamos supino, de esa base verbal. ¿Qué efecto tiene in allí? Resulta que si yo indago en el sentido de ese prefijo, inventar ya no es dar a luz, no es conseguir algo nuevo. Inventar es venir, pero es llegar, porque es venir in, es venir hacia mí. Es decir que, y creo, hago este paréntesis, que en el sentido aristotélico de la retórica antigua y ciceroniana, la inventio, ustedes que han estudiado mucho de retórica, tiene que ver con lo que llega más que con lo que logro inventar, en el sentido actual. Inventar sería entonces una forma de llegar hacia mí, lo que está fuera de mí. Y entonces yo tendría que empezar a pensar, ¿cuál es el opuesto? Evidentemente que un opuesto de in en este sentido ingresivo es el prefijo ex. Entonces yo lo tengo en la lengua, porque nosotros no decimos eventar, pero decimos evento. Entonces evento es el hermano opuesto de la inventio, del inventar y de la invención. Entonces tenemos algo que llega hacia mí y algo que sale, que es el evento, lo eventivo, que tantas veces nombramos en este ámbito. En la siguiente parte del trabajo, en la número 2, he anotado que los gramáticos discuten, pero que el tema está aún en litigio, sigue en discusión. Esto lo decía Horacio en la misma obra, en el arte poética, en esta epístola a los Pisones. Esta, evidentemente, es una obra que ha sido una fuente de citas, creo que para toda la tradición posterior, tanto literaria como retórica, como filosófica, como gramatical. Los gramáticos van a discutir siempre, y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender, que nunca vamos a llegar, seguramente, a soluciones definitivas, a soluciones perfectas. Y eso es algo que también tenemos que entender como docentes, que enseñamos la lengua.
El verbo que aparece en esta segunda parte, en este segundo capítulo del libro, es el verbo habeo, afectado por distintos prefijos. Yo aquí he anotado para nuevamente hacer la oposición inhibio y exhibio. Es decir, no es fácil reconocer que en el español inhibir es un prefijado del verbo haber. Ni tampoco es fácil reconocer que exhibir es un prefijado del verbo haber. Esto a nosotros nos trae complicaciones. Por un lado nos trae una facilidad para la ortografía, reconocerlo, porque de alguna manera uno explica que hay una H allí en el medio que tiene que ver con la herencia que recibimos de esa formulación gráfica del verbo habere en latín. Ahora bien, yo tengo problemas para reconocer la base, porque ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo hago dar cuenta a otro? Que esa es la tarea del docente, esa es la generosa tarea del docente, hablar con el otro, poder discutir con el otro. ¿Cómo hago yo para hacer entender que ese ídeo está ahí afectado por un proceso apofónico en la fonética? Es el verbo haber. Primer problema. Segundo problema. ¿Puedo hacer la segmentación? ¿Puedo decir que es una base prefijada o no? ¿Puedo hablar de composicionalidad acá o no? El hecho de que yo no reconozca la base, ¿me impide el reconocimiento de un paradigma prefijal? ¿Puedo hacer la distinción ahí? ¿Ir más habeo o no? Tercer problema. ¿Qué significa inhibir? Si yo pregunto un sinónimo de inhibir, seguramente voy a caer en la idea de algo que se opone a algo que impide algo, o capaz que estoy razonando mal. Inhibir otra vez vuelve al sentido ingresivo, porque tenemos el problema, a ver, es limitarme a mí. Tenemos siempre el problema permanente de cuáles son los significados de in, si son los significados de oposición o los significados de intensidad. Hay otros problemas mayores con la segmentación, que tocan quizás a lo que las colegas decían antes. No es nada fácil definir cuándo los términos están en determinada forma de composición. El otro día hablaba con una de las colegas y le decía, ¿qué hago con la palabra inerte? Está prefijada, es una prefijada de arte. Lo inerte es no arte. ¿Qué hago con insomne? Que es el in prefijando al sueño. ¿Qué hago con informe? Que es in prefijando a forma. ¿Qué hago con imberbe? Que es in prefijando barba. Yo les dejo la pregunta. Yo no me voy a extender en esto porque esto está dentro del trabajo y están además las distintas miradas, a veces incompatibles para hacer estos análisis. ¿Son términos parasintéticos? ¿Yo puedo decir que insomnio es un parasintético? ¿O tengo que empezar a pensar en contradecir aquello de que solo los sufijos son los que categorizan? ¿No será que hay momentos en este entramado sutil que es la gramática, donde los prefijos recategorizan? ¿No será que aquí la aparición de in en insomne transformó un sustantivo en adjetivo? ¿Es responsabilidad del prefijo? Hay ejemplos más terribles que estos. ¿Cuáles son las responsabilidades de los prefijos? Son tan inocentes como para no categorizar. Dejo la pregunta. Podemos leer algunas opciones. Jesús Pena, como siempre, en especial sagaz, ha dado algunas explicaciones. En el punto 3, anotaba, tú, César, puedes imperar sobre los hombres, pero no puedes sobre las palabras. Evidentemente que tomar definiciones y decir esta explicación es definitiva es algo que nos cuesta hacer. Ni siquiera el César podía hacerlo, pero quería hacerlo. A esto lo dice
Suetonio, que es un gramático importante de la latinidad. Él cuenta que enfrentados en un juicio estaban dos abogados y uno de ellos se obstinó en demostrar que su adversario había cometido un solecismo. Es decir, empezó a atacar al demandado porque no hablaba bien, frente a lo cual se pidió convocar a un gramático en un juicio que parecía versar más sobre la lengua que sobre el derecho. Allí se invocó un episodio en que Tiberio, el emperador posterior a Augusto, en uno de sus discursos había cometido también un error de gramática. Alguien defendiendo la imagen del emperador, alguien que se llamó Atello Capitón, dijo: esto es buen latín, y si no lo fuera, desde este mismo momento lo sería, porque lo dijo Tiberio. Pero la respuesta del abogado, ¿cuál fue? Se engaña, Capitón. Tú, César, puedes conceder la ciudadanía romana a una persona, pero no a una palabra. Esto nos planta a nosotros en otro de los problemas. ¿Hasta qué punto nosotros podemos legislar en relación con la lengua? Nosotros sabemos que el mundo de la legislación es el de la ortografía. ¿Hasta qué punto nosotros podemos tomar posición sobre formas del decir? ¿Cómo se dice? ¿Engripado o agripado? ¿Cómo se dice? ¿Grapar o engrapar? Ojo, que no es engrampar, porque no son grampas las que ponemos, son grapas. ¿Empujar o a reempujar? Todo este trabajo nos remite a poner nuestro empeño en la descripción. Por algo apareció en un momento una gramática descriptiva. Y el análisis de la lengua y a entender que los cambios, muchas veces marcados con el estigma social, no resisten formas de legislación. Para entrar al reino de la gramática hay que hacerlo como los niños, sueltos de prejuicios correctistas, haciendo uso de la intuición y de nuestra competencia como hablantes. En el punto 4, por favor, tenga el micrófono abierto, que se escucha el perro y no podemos escuchar a Cristina. Ah, Cristina, bueno, lo voy a callar. A todos nos pasa, Cristina. Lamento. Sí, No a sé todos qué nos pasa. hacer. Si yo estuviera en mi casa en este momento no tendría ese problema. Es el problema de estar en casa. En el punto, a ver dónde estaba. Estaba hablando Lo de que le dije, ¿no? Cristina, lo que le dije hoy a Jimena, que esté tranquila, que esto en la edición se le pega un tijeretazo. Vamos a sacar en la edición, sacamos al perro. Bueno. Hacé cuenta como que empezás a partir de ahí. Bueno, entonces me voy a poner seria. En el punto 4 decíamos que la gramática es el saber que permite entender a los poetas y a los historiadores. Esto lo decía Rabano Mauro, que creo que es más o menos del siglo IV. Creo, mejor no digo de qué siglo es. Esto no le cae bien a los poetas, ¿eh? Cuando yo digo estas cosas nos van bien en las clases. Pero como acá tenemos un público de hispanistas y de gramáticos y de profesores de español, seguramente que van a estar de acuerdo conmigo. Escudriñar en las palabras, volver al estudio de la palabra para explorar las formas de la creación verbal, seguramente nos exima de perdonar a los poetas porque son los que despliegan las posibilidades últimas del sentido. Y para que el poeta despliegue las posibilidades últimas del sentido, tiene que saber que tiene ese aparato que se lo permite. Hay autores que hablan de la figura etimológica como una figura de la retórica, o de la poética, mejor dicho. Esa figura supone que desde una misma raíz la poesía trabaja los significados simbólicos o los solidarios. Y leo: se ven desde las barandas, por el monte, 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 mulos y sombras de mulos, cargados de girasoles. Sus ojos en las umbrías
se empañan de inmensa noche. En los recodos del aire cruje la aurora salobre. Un cielo de mulos blancos cierra sus ojos de azogue, dando a la quieta penumbra un final de corazones, y el agua se pone fría para que nadie la toque. Agua loca y descubierta por el monte, monte, monte. No voy a decir cuál es el término que aquí constituye una figura etimológica, porque seguramente que lo detectaron. Pero habría que ver por qué García Lorca rehace, retoma, reelabora un mismo término. ¿Y por qué va creando formas nuevas en la composición a partir de una única raíz? Habría que ver qué valor tiene en cuanto a su gestión poética. En el punto 5, yo les voy a leer una línea que yo creo que es la línea más luminosa del arte poético, que siempre me ha llamado la atención. Dice Horacio, dirás mejor si una juntura sagaz vuelve a las palabras viejas en una voz inaudita. Una juntura sagaz, dice Horacio. En latín es cálida y untura, cálida con doble L, que significa algo muy difícil de traducir. Inteligencia, juntura puse yo aquí, o aquello que Borges decía, la metáfora quizás tenga que ver con esa relación solidaria, con esa amistad solidaria entre dos palabras. ¿Qué es esta amistad solidaria, esta cálida untura, esta juntura sagaz que vuelve a las palabras viejas en una voz inaudita, en la creación misma? ¿Qué tiene que activarse aquí para que esto se produzca? ¿La sintaxis? ¿Esa secreta simpatía entre dos ideas? ¿La transformación de lo viejo en lo nuevo? ¿La creación misma? Esta es una flecha que va directamente hacia la idea de la creación. Y no hay que olvidar que en términos técnicos esto significa productividad del léxico, pero que en términos ideales es la libertad infinita del pensamiento humano, es la creación misma, la libertad infinita. No hay que olvidar que si nosotros tenemos este aparato complejísimo en nuestra cabeza, que es la gramática, es ese mismo aparato el que nos permite, sin ningún tipo de limitación, una infinita capacidad de crear, de decir, de pensar, la libertad misma, en definitiva. Y por último, en el punto 6, el sentido nos guía, dice Cicerón en el orador, y es injusto no reconocer que algo sucede aunque no lleguemos a descubrirlo. Algo sucede, sí, sin ninguna duda, algo sucede. Por eso estamos todos acá, porque el profesor de español sabe que tiene que seguir siendo un gran lector literario, un gran estudioso de la gramática, un visitante de la filosofía y un creador de las didácticas. Un creador de las didácticas, alguien que puede inventar sus clases, porque el sentido lo guía. Alguien que puede inventar sus clases, porque el sentido lo guía. No digo más, porque ahora vamos a escuchar a la profesora María José. Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Voy a redundar en algún agradecimiento, pero me parece importante hacerlo porque es una forma de valorar quienes, digamos, abren el escenario para que se puedan dar este tipo de intercambios. Entonces, primeramente, antes de abordar la exposición que tengo asignada, quiero agradecer a los profesores presentes. También a la profesora Beatriz Miranda, que con tanta fraternidad nos aloja en la casa de Alicia. A Marcela por su dedicado trabajo para que este encuentro sea exitoso, sacando todos los ruidos del video. Y a la Inspección de Español, porque de alguna manera la inspección, sobre todo en Noemí, que fue
digamos, la que tuvo esta idea original, ya sabemos cómo, en qué circunstancias, nosotros lo sabemos, ustedes no lo saben, pero tampoco se los vamos a contar, pero de alguna manera ha facilitado este espacio que tanto nos enriquece a todos. Quiero agradecer también a Marcela, Jimena y a Cristina por dejarme ser parte de este proyecto y porque las miradas constructivas del verdadero trabajo en equipo sin duda favorecen una reflexión mucho más oportuna. El capítulo que tuve a cargo se titula Elementos sufijales en nombres de acción y efecto y constituye una versión resumida de una investigación más extensa que pretende abordar, desde un enfoque diacrónico, la evolución de los sustantivos terminados en ción y miento. Algunos aspectos que me gustaría destacar de este capítulo es que el punto de partida para el análisis es un corpus lexicográfico que puede ser identificado como el primer diccionario monolingüe del español, una obra que se encuentra entre el vocabulario español-latino de Nebrija, del siglo XV, y el Diccionario de Autoridades, del siglo XVIII. Nuestra obra data de 1611, lo que se considera el primer diccionario monolingüe del español. Fue elaborada por Sebastián de Covarrubias, un toledano, capellán del rey Felipe II. En realidad, el diccionario pretendió ser un compendio de etimologías, pero su factura artesanal no pudo librarse de varias alteraciones en el orden ortográfico y errores en las remisiones etimológicas. Si bien esto se constata en la obra tiene varias ediciones críticas, yo trabajé con 3 de ellas, una que es la de 1943 a cargo de Martín de Riquer, la de 1994 que es la de Camarero y Maldonado, y hay una versión nueva que incluso reeditó la Real Academia Española, que es la de Arellano y Zafra, que en su momento creo que no estaba editada por la Real Academia Española, pero contaba además como con un DVD bastante interesante porque tenía las formas originales del Covarrubias, más todos los aportes críticos que ellos hicieron en la interpretación de esa obra, ¿no? En realidad, yo diría que el motivo más importante por el que lo elegí como corpus de la investigación es la disposición de los artículos lexicográficos. Es decir, lo que se revela en esa disposición es una conciencia morfológica del autor, estamos hablando del siglo XVII, que logra demostrar relaciones entre palabras primitivas y derivadas. Es decir, por ejemplo, en una entrada como habitar, aparece en una entrada secundaria, digamos, palabras como habitación. Entonces es bastante interesante esta cuestión, ¿no? Esta relación que se ve, que se puede observar en la propia configuración de la obra respecto a ese relacionamiento morfológico que tienen las palabras. La derivación, en especial la que se establece a partir de la adjunción de sufijos a bases léxicas, como dijeron mis compañeras ya, es un procedimiento altamente productivo en español. El estudio de este proceso comporta un mundo en el establecimiento de familias léxicas, estrategia que yo recomiendo para el desarrollo de la conciencia ortográfica y para la apropiación del léxico. Entiendo que el trabajo con la morfología en la clase de español es ineludible y tiene, entre otras, estas ventajas. 1. El análisis morfológico permite poner el foco en la lengua como sistema de relaciones, perspectiva de estudio desde la que enseñamos. 2. Descubrir pautas relativamente estables que estructuran el léxico de la lengua permite reconocer y precisar significados y ampliar el vocabulario,
para establecer asociaciones más complejas, es decir, para desarrollar, entre otras, la competencia de pensamiento crítico. 3. La morfología es un nivel de análisis que tiene repercusiones en la sintaxis, lo que permite demostrar cómo partir de la palabra puede ser una excelente estrategia para abordar en forma de complejidad creciente otras combinaciones como los sintagmas y las oraciones, unidades estructurantes de un texto. El análisis realizado en el capítulo consiste en una reinterpretación de los límites morfológicos de la palabra, considerada evidentemente desde un enfoque diacrónico, o sea, un enfoque que atiende a las fases sucesivas de la evolución. Lo que habilita además una nueva lectura sobre las pautas morfológicas con las que se crean las palabras. Tanto la gramática descriptiva de la lengua española, nombrada hoy por mis compañeras, una obra de 1999 a cargo de Bosque y de Monte, como la nueva gramática de la lengua española, enuncian el propósito de describir la morfología dentro del ámbito de la sincronía. Sin embargo, también reconocen que cada vez se hace más difícil omitir cuestiones históricas que permiten analizar un mayor número de términos y descubrir relaciones insospechadas. Por ejemplo, una palabra primitiva en español desde un enfoque sincrónico, como nación, de la cual se forman nacional, nacionalidad, nacionalizar, nacionalización, internacional, multinacional, puede analizarse también desde un enfoque histórico. Al tomar esta perspectiva, nación es el resultado de una nominalización, es decir, de un proceso por el que se forma un sustantivo, que se origina en el participio del verbo latino nascor nasci, que significa nacer. De allí, el participio natus da origen a la palabra natio nationis, cuya evolución fonética dio como resultado nuestro sustantivo nación. Ahora bien, ¿cuál es la finalidad de que un profesor de español sepa de dónde procede la palabra y cuál es su estructura morfológica desde una perspectiva diacrónica? ¿Para qué sirve? Voy a compartir con ustedes 5 razones. Un profesor que conoce esta procedencia es capaz de emparentar palabras como nación, nacer y nacimiento, lo que explica su significado etimológico, conjunto de personas de un mismo origen, que nacen en un mismo lugar, y reconocer en el término un cambio semántico que desde el siglo XVI, XVII, lo vincula a la idea de Estado, de gobierno, de cultura, de lengua común. Otra razón puede ser que un profesor que conoce esta procedencia puede explicar el significado de nación en el siguiente refrán: el que es ciego de nación nunca sabe por dónde anda. Cuando en este caso nación significa nacimiento. También puede advertir que aunque en este contexto signifique lo mismo, y que aunque desde alguna perspectiva nación y nacimiento son 2 sustantivos derivados de nacer, generalmente no pueden usarse en los mismos contextos sintácticos. Porque decir el nacimiento de Juan significa que Juan nace, y decir la nación de Juan significa que Juan pertenece a una determinada nación o a un determinado territorio. Lo que nos habilita a concluir que en el primer caso, el significado de nacimiento es transparente y se desprende de la morfología, nacer más miento. Y en el segundo, el significado es opaco, resultado de la lexicalización del término y de la evolución semántica del término. Una tercera razón es que un profesor que reconoce el etimonatus, es decir, el participio del verbo nascor, puede explicar con más propiedad qué significa ser un
ciudadano natural, es decir, nacido en el lugar, o nativo, o qué significa natal, o natalidad, o navidad, o nato, o innato y neonato, como fue el ejemplo que pusieron hoy las compañeras. ¿Y cómo podemos saber que ese prefijo de neonato, como planteaba Jimena, es un prefijo que se asimila a un adverbio, si no sabemos lo que es nato? Porque nato es un participio, es decir, que un neonato es un recién nacido. Y fíjense que la conjunción de neo más nato termina siendo en español, en la sincronía actual, un sustantivo, un neonato. Bastante interesante. También nonato y hasta la nada misma proceden de este término. La cuarta razón es que un profesor que sabe que la pauta regular de nominalización en latín es que al tema de participio de los verbos, en realidad sabemos que es el tema de supino, pero llamémosle participio para no entrar en cuestiones de profundizaciones sobre las formas latinas, pero estos participios generalmente en latín terminan en T, estas bases participiales terminan en T o en S, como en el caso de natus, nat, lo que deriva en natio, nationis, lo que da nuestra nación. Por esas terminaciones en T o en S, a las que se agrega un sufijo ion, y fíjense que dije un sufijo ion, porque mi objetivo era reinterpretar el límite morfológico. Ese sufijo ion, adjuntado a la base terminada en T o en S de los participios, me permite reflexionar sobre la terminación, sobre la existencia en español de sustantivos terminados en ción con C, que son los que proceden de la T, de los teotionis del latín, como natio nationis, como dije, y ción con S. Y desde esta perspectiva, podríamos responder a alguna pregunta que se hizo alguna vez sobre si el sufijo es dor, tor u or, desde una perspectiva diacrónica. Ahora bien, tal constatación, es decir, la existencia de sufijos ción con C y ción con S, que son el sufijo ion adjuntado a bases terminadas en T o en S del latín, nos permite vincular estrechamente la enseñanza de la morfología con la enseñanza sobre las razones históricas que explican la ortografía del español. Sí será importante para un profesor de español. Además, ¿por qué es interesante abordar estas cuestiones? Porque el saber no ocupa lugar, primer punto. Es decir, no tenemos que hacer un esfuerzo para recortar lo que sabemos. Cuanto más sepamos, mejor. Y porque la reflexión que haga el profesor sobre la lengua, aún esta reflexión no sea explicitada en una clase de enseñanza media, le va a ofrecer mucha más seguridad en sus prácticas y le va a permitir orientar y encauzar la reflexión que lleve a cabo su alumno. En este capítulo, el análisis primario se enfocó en el corpus antes mencionado, este diccionario que se llama El Tesoro de la Lengua Castellana o Española, Sebastián de Covarrubias. Sin embargo, para dar cuenta del dinamismo de la lengua castellana, esto un poco de la lengua, ¿no?, que decía Cristina hoy sobre las palabras que caen y que se renuevan, las innovaciones y las pérdidas. Para dar cuenta de eso, se comparó este corpus con el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española y con el diccionario que en ese momento, que sigue llamándose el DRAE, ahora tenemos el DLE, pero en el momento en que se llevó a cabo esta investigación se usó la 21ª edición del 2001.
Esta comparación permitió justamente establecer cuáles son las pérdidas léxicas desde Covarrubias hacia adelante y cuáles son las innovaciones, es decir, las creaciones, por lo menos teniendo en cuenta el diccionario como base, es decir, esas innovaciones atestiguadas, que seguramente muchas de ellas existían en la lengua, pero no estaban atestiguadas en el diccionario. Creo que puede generar interés también en quienes nos especializamos en la lengua como un objeto de estudio, un análisis detallado de la estructura morfológica de las bases que dan origen a estos sustantivos. Vamos a tener verbos sufijados, estos son de verbales, son sustantivos de verbales, los terminados en sion y miento, por eso hoy en las agramaticalidades que planteaban las compañeras, sion no se podía adjuntar a una preposición. Es decir, no, porque son de verbales, su base va a ser un verbo. En la mayoría de los casos, hay casos en los que no también. O por lo menos que no se puede, hay que reconstruirlo. Es interesante ver que hay verbos sufijados, a partir de sustantivos o de adjetivos, que hay verbos prefijados que dan origen a estos sustantivos, verbos parasintéticos, sobre bases sustantivas y sobre bases adjetivas, verbos derivados de bases prestadas de otras lenguas. Hay un análisis detallado de los esquemas morfológicos de los verbos que dan origen a estos sustantivos en el capítulo. El estudio desde esta perspectiva de otros procesos morfológicos es el camino por el que estamos transitando actualmente, en esta segunda entrega que en la que estamos trabajando. Si bien este primer libro apuesta a establecer las bases teóricas de la morfología léxica desde su perspectiva sincrónica y también desde su perspectiva diacrónica, entendiendo, como ya dijo Cristina, ese límite tan difuso, que es nada más que un enfoque metodológico, pero que no hace a la lengua es un producto histórico, siempre. Estamos trabajando en que esta segunda entrega ponga en relación estas bases teóricas planteadas en este primer libro con los programas actuales, con la enseñanza de la lengua. Este segundo libro, que también va a versar sobre esta temática de la morfología, en el que ya estamos trabajando, incluye además del tratamiento de otros procesos morfológicos, un extensísimo apartado destinado a la puesta en práctica y a la ejercitación en la enseñanza media, a partir de ejercicios de análisis inverso, ejercicios de análisis directos con fundamentaciones, desde comparación de secuencias agramaticales con gramaticales, lo que se llaman los pares mínimos, es decir, a partir de estas metodologías que apuntan a la reflexión lingüística, es decir, a la concientización, a ser conscientes de lo que un hablante produce o de lo que un hablante no produce, a mostrar las reglas que subyacen a esas combinaciones, o cuáles son las reglas que se rompen en algunas otras combinaciones. Bueno, hasta acá esperamos que no haberlos aburrido mucho, y muchas gracias. Este libro ha sido un proyecto muy interesante en el que no solo pusimos nuestra cabeza y nuestros estudios, sino que intercambiamos muchas ideas y disfrutamos de hacer además, ¿no? Ahí aparece debajo un correo electrónico que es al que ustedes tienen que dirigirse en caso de querer tener el libro en formato papel. Por ahora es el formato en el que existe, pero quizá más adelante no lo sabemos. Pero ahí está el tema de la distribución del libro y cómo, si ustedes se conectan con ese correo electrónico, seguramente van a obtener información sobre el libro. Bueno, agradezco y capaz que abrimos a las preguntas en este ratito que nos queda.
María José, lo que está apareciendo bastante son comentarios en el chat. No sé si ustedes pueden mirarlos. Sí, comentarios muy positivos. Ana dice muy interesante, gracias, imponente. Diana, muchas gracias por su aporte y análisis. Si quieren hacer algún tipo de consulta o algo, preguntarles algo a las autoras, este es el momento, estimados profesores. Pueden levantar la manito de las reacciones o, bueno, o hablar, poner la cámara y el Bueno, micrófono. mientras se animan a preguntar, también decirles que estamos abiertos si quieren hacernos alguna consulta, el mail que también leyó María José, el que está allí, el que estaba allí, puede servir para que nos hagan de repente si nos quieren hacer llegar algún comentario o alguna consulta, también puede estar habilitado para eso. Y bueno, y que estamos abiertas ahora a recibir las preguntas que quieran, si quedó alguna duda o algo que no quedó explicado del todo, también estamos abiertos para eso. Y les recordamos además que tenemos activo el grupo de trabajo, que es un grupo de investigación que se llama Gradients, gramática dirigida a la enseñanza, que está integrado por nosotras y por algunos estudiantes que están trabajando en estos temas y que seguramente en eventos futuros podrán también hacer sus presentaciones. Concretamente, preguntas sobre las dudas que tenemos sobre los programas. Ahí las podemos dirigir también. Pueden hacerlas ahora también, ¿eh? Así no nos miramos y nada más. Podemos Voy a hacer tomar. también de futuro, perdón, algún trabajo sobre los programas específicamente. Sí, a veces. Bueno, les doy las buenas tardes y pido disculpas porque hoy en la entrada estaba con complicaciones técnicas y no pude estar al inicio. Agradecida por la presentación de las autoras, sumamente claro. Tal vez los profesores sí tienen alguna cuestión allí de vergüenza de plantear las dudas porque al llevar a la práctica, ahí es que surgen las dudas justamente. Y nos gustaría que si ahora alguno tiene, ahí una compañera dijo las dudas del programa. Bueno, ¿cuál duda, por ejemplo? Sería bueno hoy, aunque sea intercambiar una. Después, si ustedes quieren por mail, escriben a nosotros, como hacen con nosotras, también a las autoras que tan amablemente dejaron su contacto. Pero bueno, tenemos estos minutos en esta instancia. Si alguno se anima, no tengan vergüenza, no tengan miedo a hacerlo. Simplemente entre todos vamos a ir aclarando qué es lo que necesitan. Por eso a mí estos medios a veces me generan alguna duda los del Zoom porque son difíciles para el cara a cara, ¿no? Para la pregunta, para el intercambio. Pero bueno, si hay alguna acá, si no, liberamos a las autoras que ya bastante nos han cedido su tiempo y lo agradecemos muchísimo. Todas las preguntas van a ser bienvenidas. Sepan que nosotros también tenemos miedo de las preguntas que nos puedan hacer. Eso es una realidad. Somos todos profesores de español y estamos trabajando en estas cosas. Así que yo creo que siempre esos temores hay que dejarlos de lado, porque todos estamos en lo mismo, ¿eh? Todos estamos trabajando en lo mismo. ¿Tenemos alguna idea de llevar algún cursillo, algún trabajito al interior también? Porque nos han pedido, que no lo hemos hecho aún porque este año es complicado, bueno, como todo el mundo sabe. Mucho trabajo, pero son instancias que creo que tenemos que favorecer de futuro. Pero si hay preguntas, bienvenidas. No, yo entiendo en realidad como que necesitamos una guía un poco también para ciertos contenidos, más que nada los que aparecieron nuevos, que nos orienten justamente de qué es lo que se pretende que nosotros enseñemos en ciertos. Pero es como, así para decirlo ahora, no es como mucho. Es como poder tomar aquellas expresiones que se han hecho y que, por ejemplo, no están ubicadas dentro de, por ejemplo, dentro de una macrohabilidad, no está dentro de lo que es lectura, no está dentro, no está situado. Entonces ahí nosotros no, a mí, por ejemplo, me surgió una duda el otro día, pero respecto de fonética, en el programa de séptimo, que yo ya la comenté, porque me llamó mucho que estuviera como
enumerada, que estuviera enumerado, por ejemplo, como yo lo tomaba como justamente una serie que tenía que ver con su regularidad, vamos a decir, con lo que tenían en común, vocal, consonante y grupo fónico. Y yo ahí dije, vocal, consonante y grupo fónico, pero decía vocal, consonante, dígrafo, decía yo. Para mí, digo acá que hay un error. Eso fue, por ejemplo, algo que me llamó la atención. Para nivel de séptimo, especialmente por el nivel, grupo fónico en Yo, el nivel. yo no entiendo bien, Sandra, Sí, qué dijiste de dígrafo? Perdón. claro, porque en el contenido dice así, dice vocal, consonante, y dentro de los mismos elementos está ubicado grupo fónico. Sí. Está. Eso a mí concretamente me sonó un poco que podía haber habido algún error pensando en el nivel séptimo, para séptimo, o sea, el primero ciclo, así como así. Son los temas tradicionales en los programas de primero del ciclo básico, ¿no? La parte de Sí, fonética sí, relacionada después con la parte de ortografía, eh, vocales consonantes, el esquema, es decir, el esquema de análisis fonológico. No sé bien cuál Perfecto. es tu duda Puedo, exactamente. Nosotros tendríamos quizás que tener sin instancias de trabajo en detalle con esos programas. María José, perdón. sí, no, que ahí me parece que lo interesante es poder ver, Sandra, primero que cuando nosotros decimos vocales y consonantes nos estamos refiriendo a una unidad de la fonología, por eso ahí no entraría el tema de los dígrafos, porque o sea, no entraría en esa secuencia de la que estás hablando, vocales, consonantes y grupos fónicos. El tema de los dígrafos, porque el dígrafo es una representación gráfica de un fonema, de una unidad fonológica que puede ser una consonante, ¿no? Como por ejemplo ch, que se va a representar con un dígrafo. El tema de los grupos fónicos, a vos, que son segmentos, ¿verdad? De habla, entre pausas, lo que a vos te habilita, por ejemplo, ahí, es a trabajar muchos segmentos como a veces, de nuevo, que son grupos fónicos, son segmentos, ¿viste? Que se enuncian en un grupo acentual solamente, propio, y que en la escritura se representan con palabras separadas. Entonces, es interesante poder trabajar desde la fonología a la escritura. Por eso es que la fonología no está en sí porque sí, sino porque es un paso previo para trabajar. La conciencia fonológica es un paso previo para trabajar la conciencia ortográfica, algo fundamental a la hora de escribir. No sé si pude aclarar algo, Sandra, pero por ahí va no, no, sí, mi claro. A enfoque. mí lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, hasta ahí en el programa y según lo que es la progresión, palabra no se ha visto. Pero Bueno, pero que no esté en a ver, que no esté en la progresión temática no significa que vos no puedas hablar de palabras. O No, sea, sí, claro, obviamente que, eso yo lo entiendo, pero a mí claro, me llama la claro. atención pensando en el nivel. Yo lo dije eso pensando en el nivel. Yo lo veía Ujú. como complejo para los chiquitos. Hablar de palabra, decís que es complejo para un séptimo año. De grupo fónico. Bueno, por eso justamente, o sea, más allá del concepto de grupo fónico, ¿no? O sea, no es definir el grupo fónico, tiene que ver con la apreciación de ciertos segmentos que en la fonética son emitidos con un grupo acentual, por ejemplo, cuando decís a veces, porque eso explica por qué los muchachos escriben a veces todo junto, o escriben de nuevo todo junto. Entonces, lo interesante es poder relacionar eso con la escritura, con el trabajo de ver la escritura como como una técnica, como una tecnología que tiene un carácter autónomo, más allá de que en algunos casos representa, sí, sin duda, pero hay un montón de signos, un montón de constituyentes de la escritura que no reflejan cuestiones fonológicas. Por ejemplo, esa, en la escritura, el espacio en blanco, entre D y nuevo, entre A y veces. Eso no se representa a nivel fonético. No sé si hay alguna pregunta más.
Bueno, entonces por mi parte, muchas gracias. Gracias por escucharnos, por estar siempre y por compartir estas dudas, como la de Sandra, que es muy interesante también, ¿no? Y que podamos intercambiar ideas. Gracias, Marcela, por tu trabajo también. Yo quería agregar, si me permiten, algunos aportes allí a la participación de Sandra. Sí. Primero que los temas, por lo menos en séptimo y octavo, tal vez noveno todavía lo validaría un poquito más, pero creo que séptimo y octavo, los temas estuvieron siempre en nuestros programas. Yo al menos no encontré nada tan desafiante ni nuevo, y creo que estuvieron. Grupo fónico, yo recuerdo haberlo trabajado ya siendo practicante con algunos grupos de séptimo, así que me parece que es fundamental también, si no lo han hecho, llevarlo a cabo, porque me parece que los estudiantes lo entienden, lo necesitan, y les va a redituar a la larga para trabajar otros temas a nivel de lo que tiene que ver con todo lo fonético. Incluso a ellos después, en otros años y en otras asignaturas, eh, vamos a decir, amigas, como es literatura. Pero también una cuestión que por ahí me quedó sonando, de que no se había visto palabra hasta ese momento en el programa. Nosotros a veces hemos planteado, no es que se vaya viendo ahora palabra, ahora grupo fónico, ahora uno va a ir trabajando en función del sentido de los textos que está trabajando en ese momento. Entonces, no es no vi palabra. Si tú tuviste que ver palabra antes que eso, o trabajarlo, porque tenía sentido en función del texto y el género lo que tú estás trabajando, lo podés trabajar perfectamente. No hace falta llegar a tal momento del programa para ver palabra, porque sé que después voy a tener que trabajar a nivel de grupo fónico. Es solamente eso, que se permitan esa libertad, en el sentido de que, bueno, el programa está allí, pero nosotros somos quienes estamos generando las clases que damos. Entonces no es, bueno, esto no lo voy a hacer porque antes no estaba esto u otro en el programa, ¿verdad? El programa está para que nosotros trabajemos en función de él, pero también poniendo desde nuestra parte y nuestra lógica como profesores de lengua, como decía Cristina recién, que fue mi profesora y la admiro y le tengo estima hasta el día de hoy. Eh, Simplemente eso, ¿no? Bueno, ustedes se sientan en la libertad también de intervenir. Los programas son de todos, para que eso quede de alguna forma claro. Todos los demás aportes nos van a ayudar a trabajar en función de, pero no se sientan atados a, bueno, hasta acá no se vio palabra, entonces no puedo trabajar esto otro, no. No techarse ustedes mismos. Simplemente este comentario cortito y bueno, y ya estaban cerrando, así que bueno, ya aprovecho y me despido, dejo. Cierra Noemí, que ha sido Sí, generadora también no, de la instancia. no, esto es un trabajo en equipo, siempre nos estamos apoyando, Roxana, eso lo sabemos. Ahora Ninguna. estaba revisando el chat porque Sandra hizo el comentario, que se había armado una suerte de debate, era el chat de los grupos docentes de Soriano, y justamente apoyar lo que estás diciendo, Roxana, la importancia de la pertinencia de la búsqueda de lo que es necesario y lo que se necesita aprender en ese contexto áulico, que es lo que remarcábamos. Justamente estaba, porque me sonó conocido el tema, entonces fui a buscar en el otro celular, y de encontrar el momento, la circunstancia, y lo que decía un poco Roxana, la apropiación de lo programático tiene que ver con lo que se propone, ¿no? Desde el planteamiento programático. ¿Qué es lo que necesita aprender ese estudiante? ¿Sí? Ese contenido, que ustedes están siempre atrás del contenido específico, cómo debe ser llevado al aula, cómo debe ser llevado en relación con esas cuestiones que surgen también con el trabajo del género textual. Podemos seguir charlando porque a mí me proponían acá en Soriano realizar algún tipo de actividad, tomo la iniciativa, como no, todo está conectado, ¿viste? Lo que permite la virtualidad. Y también podemos darle cierre a esta cuestión. Agradecerles profundamente, gracias a las autoras, gracias por el espacio. Es muy importante contar con intelectualidades de estas características que nos honran en el estudio de la lengua, aportando contenido, aportando información y aportando a nuestra formación, que es constante, ¿sí? Agradecerles a los docentes que se reúnen en un espacio de viernes, disculpen, tengo perros también, en este espacio de viernes a formarse y a reflexionar y a seguir pensando, a ponerle el pienso necesario para llevar estos contenidos al aula, ¿sí? Desde este enfoque competencial y el trabajo con el género textual que estamos promoviendo desde la inspección. Y por supuesto, a las geniales chicas
de la Cátedra Alicia Goyena, que siempre hacen todo fácil y aportan una logística y una tranquilidad que da gusto trabajar. Así que sin más, muchas gracias. La idea con Roxana es seguir brindando espacios de formación, estar atentos y escuchando sus necesidades docentes y también tener la oportunidad de captar estas intelectualidades que fortalecen tanto a nuestra unidad curricular. Muchas gracias y buen fin de semana para todos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. A todos. Bueno, buen fin de semana. Muchas gracias por todo, por brindar su conocimiento. Siempre es un placer. Chao, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Hasta luego, gracias.